Semper Reformatio. Muy buenas noches, queridos amigos, nuevamente bienvenidos al Poder del Evangelio. Es un gusto para mí nuevamente tenerlos aquí. Y bueno, ahorita recuperándome de una gripa, gracias a Dios, por eso notan de pronto un poquito diferente mi voz. Bueno, un saludo especial por favor para la iglesia de Fontibón, que especialmente me lo pidió doña Bertica Reyes. Un saludo también para doña Bertica, para Lunita y bueno, para todos los hermanos de Fontibón. Gracias a Dios por el trabajo que hoy se hizo. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar, mis amigos y hermanos, con el contenido del programa. Recordemos que la vez pasada nosotros habíamos quedado en que el pueblo de Israel había estado en esclavitud 400 años en la tierra de Egipto, pero Dios los iba a liberar. Entonces recordemos que Dios no mandó 7 plagas, mandó 10 plagas, porque la gente hoy en día tiene un concepto erróneo y en general siempre dicen, no, es que fueron 7 plagas. No, realmente fueron 10 plagas. Y recordemos cuáles fueron. La primera fue el agua con sangre, la segunda fueron las ranas, la tercera los piojos, la cuarta las moscas, la quinta fue la muerte del ganado, la sexta las llagas, la séptima el granizo, la octava las langostas, la novena la densa oscuridad y la décima la peor de todas, la muerte de ¿quién? De los primogénitos. ¿Y cómo se podía evitar esa muerte de los primogénitos? Recordemos, tenía que morir un inocente, tenía que morir a favor del pecador. Recordemos aquí, por favor, le pido aquí a mi querido Master Dani que por favor me enfoque en esta cámara para mostrarnos esta imagen. Esta imagen es muy interesante, la que estamos viendo acá, y es que vemos a una familia donde hay un cordero y ese cordero fue degollado y la sangre de este inocente animal es colocado en los 2 postes y en la parte de arriba que la llaman el dintel. Les tengo una pregunta y lo habíamos visto la vez pasada, y los que no han podido ver los videos pasados y son nuevos ahora, los invito a suscribirse al canal Semper Reformatio o aquí en cielosabiertosturradio.com ver los anteriores videos. Bueno, acá hay algo interesante. Dios no quería ver buenas obras, Dios no quería ver eso. Dios quería ver que un inocente muriera a favor de ¿quién? Del pecador. Muy importante eso. Nada de lo que hagamos nos puede salvar. Y eso se habló muy específicamente en el anterior programa, que los invito nuevamente a verlos en el canal Semper Reformatio o en cielosabiertosturradio.com. Bueno, entonces el pueblo de Israel hizo las cosas a la manera de Dios y vamos a ver que uno de los dioses egipcios va a morir. ¿Y quién era uno de esos dioses egipcios? Uno de esos dioses egipcios era nada más y nada menos que el hijo de Faraón. Y el hijo de Faraón era una deidad. ¿Una deidad para quién? Para los egipcios. Entonces Dios manda este ángel, el ángel de Jehová, y donde él no viera la sangre, que no estuviera la sangre en los pórticos o en los postes y en el dintel, ahí entraba. Claramente Faraón no hizo las cosas a la manera de Dios y los egipcios no hicieron las cosas a la manera de Dios. Bueno, entonces el ángel de Jehová entra y mata al hijo de Faraón. Entonces recordemos que Dios le dijo a los hebreos que tenían que estar preparados para salir, que no tenían que estar como hoy en día nosotros en pijama y dormidos, no señor, tenía que estar preparado y listo para salir, como dicen aquí en Colombia, mosca, o como dicen en México, aguas, sí, tenía que estar pilas, tenía que estar atento a despertarse de una vez y salir. Bueno, entonces el pueblo estaba atento. Entonces Faraón dice, ¿sabe qué? Yo ya no aguanto más estas 10 plagas. Entonces lo que veíamos también la vez pasada, la fe de los israelitas iba para arriba, pero la fe de los egipcios, ¿para dónde iba? Iba para abajo. Es decir, era inversamente proporcional. Mientras que los egipcios bajaban, los hebreos ¿qué? Subían. Sí vemos ahí que es inversamente proporcional. Bueno, entonces Dios en su gracia
y ahí fue donde quedamos, Dios va a guiar a este pueblo. Y va a guiar a este pueblo por medio de dos cuestiones muy importantes. Una, en el día le va a dar una columna de nube y en la noche le va a dar una columna de fuego. Y vimos que la columna de nube como la columna de fuego vinieron desde los cielos a la tierra. Esto es muy importante, amigos, porque la verdadera salvación, como hoy vamos a ver en estos sucesos bíblicos, en estos relatos, la verdadera salvación es la que viene de arriba y no la que viene de abajo. Prosigamos entonces con nuestro estudio. Bueno, también quiero nombrar algo. Ese cordero que se sacrificó, que los hebreos sacrificaron, era un cordero puro, limpio y sin mancha. Si el cordero no cumplía esos estándares, como pueden ver en el anterior video, el cordero no servía. Bueno, ya nuevamente volvamos a la columna de nube y la columna de fuego. Entonces, si son tan amables, mis queridos amigos, vamos a ir a Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, vamos a leer específicamente los versos 20 al 22. Voy a leer a favor de ustedes Éxodo capítulo 13, versículo 20 y 22. Dice así: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. ¿Cierto? ¿Y para qué era esa columna de fuego? Para alumbrarles. ¿Cierto? Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, que el pueblo andaba de día y de noche. Y el verso 22 es importante, dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, que esas dos columnas, tanto columna de nube como columna de fuego, los guiaban por el camino. Y esto es muy interesante. Bueno, entonces, importante recordar, ¿por qué en la noche, por qué en el día una columna de nube? En el día era una columna de nube porque los guardaba de ese sol abrasador. Recordemos que cuando el pueblo de Egipto salía de Israel, pues iba a recibir mucho calor, y el sol es sofocante. Yo nunca he estado en un desierto, pero sí he estado aquí en Colombia en lugares muy calientes, como por ejemplo Neiva. Neiva, eso es, mejor dicho, un hervidero. Y bueno, saludos especiales al pastor Wilmer, el pastor, y al hermanito Ricardo, si me ven allá desde Neiva, gracias por las atenciones allá. Bueno, era un calor tremendo, un calor muy sofocante. Entonces ese calor hacía que la gente pues se sintiera mal, entonces claramente que la columna los cubría. Y de noche una columna de fuego. Esta columna de fuego, ¿qué hacía? La columna de fuego les daba calor en la noche, porque recordemos, y eso yo lo dije en el anterior video, que dicen los especialistas, y lo han vivido personas, que en las noches los desiertos alcanzan de temperaturas de -0 grados. Es algo que es tremendo y uno no lo pensaría, ¿no? Pero sí, en el desierto uno se puede congelar en la noche. Y también, además de calentarlos en la noche, les servía como una luz que los guiaba. Entonces yo les comentaba que era como esa aplicación Waze. Hay algo interesante, si no lo sabían, la aplicación Waze fue hecha curiosamente por un judío, ¿sí? Y esa aplicación Waze es interesante porque nos georreferencia dónde estamos, como aquí pueden ver en este celular. Podemos ver aquí una georreferenciación y nos dice dónde yo me encuentro. Pero la columna de nube y la columna de fuego en parte sí podría ser como Waze, pero en parte no. Porque en el Waze, por ejemplo, yo le meto una dirección, por ejemplo, carrera tal con calle tal, ¿cierto? No, nosotros ahí no le metemos la dirección. Quien dirige este Waze es Dios. Quien dirige nuestros caminos, ¿quién es? Dios. Él es el que dirige el camino de las personas que quieren hacer las cosas a su manera.
Entonces hay que seguir esa columna de nube y esa columna de fuego. Pero recordemos que esa columna de nube y esa columna de fuego, que eran salvación en el desierto de Egipto y en el desierto que salieron de Egipto, en esos desiertos, como un desierto que se llamaba Sin, en esos desiertos la salvación venía de arriba a abajo. Bueno, entonces aquí va a pasar algo muy interesante. El pueblo de Israel va a salir de la tierra de Egipto, pero pronto van a aparecer dificultades. Entonces los invito a que leamos por favor Éxodo. Vamos a Éxodo, vamos a ir por favor al verso 14. Éxodo, perdón, capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a ir a los versículos 5 al 7. Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 7. Voy a leer a favor de ustedes. Cita así: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Es decir, que no era cualquier cosa. Hoy tenemos 3 ejércitos que son los 3 ejércitos más poderosos del mundo por tecnología y por cantidad de personas armadas. 3 ejércitos: el ejército norteamericano, el ejército ruso y el ejército chino. Ustedes imagínense que a ustedes nada más los persiguiera, ejemplo, el ejército de los Estados Unidos o el ejército chino. Ustedes imagínense que vienen detrás de ustedes tanques, vienen aviones supersónicos, y ustedes no tienen nada para defenderse, apenas unos palos. ¿Sí? Nada. Uno cómo se sentiría: uy, no, nos mataron, nos acabaron. Les hago esta referencia para que me entiendan cómo se sentía el pueblo de Israel y cómo uno en su incredulidad se siente. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo incrédulo, amigos, como hoy en día nosotros somos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a ir por favor a Éxodo 14, versos 11 y 12. Pónganle cuidado a lo que dice. Miren cuando vieron a todos esos egipcios venir. Imagínense, vienen en nuestro tiempo moderno, vienen tanques, vienen aviones supersónicos, viene hasta de pronto la armada, no sabe, una cosa así bien tremenda. Dice el 11, Éxodo 14:11 para los que me están siguiendo en la Biblia. Dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Saben cuál fue el problema del pueblo de Israel? ¿Y qué es el problema, amigo? El problema tuyo, el problema mío y el problema de todo ser humano, amigo. ¿Sabes cuál es ese problema? Ese problema se llama incredulidad. Ahí el pueblo de Israel, viendo 10 grandes portentosos hechos que el Señor había mandado sobre el pueblo egipcio, y ahora eran incrédulos. Pero yo no critico al pueblo de Israel. Yo digo: Señor, más bien ten piedad de mí. Porque muchas veces uno es un incrédulo. A uno se le presentan problemas pequeños. Y uno, como es frente a esos problemas, incrédulo. ¿Sí ven? Pero vamos a ver cómo Dios va a actuar en una palabra que conocemos como gracia. Más adelante les quiero ampliar el concepto de gracia. Pero les voy a explicar qué es la gracia en palabras muy sencillas. Gracia es un regalo inmerecido. Entonces, el pueblo de Israel en este momento no merecía, y en ningún momento no merecía ser salvado. ¿Cierto? El pueblo de Israel merecía que morir. Pero vamos a ver cómo el Señor va a actuar en su gracia. Y cómo Él va a actuar en su gracia, va a darles algo que no merecen. Les voy a poner un ejemplo de gracia. Imagínense que ustedes tienen un pariente, un hijo, yo no sé, que es un niño, un hijito. Y ese hijito, mejor dicho, pierde el año
Y bueno, llegan las festividades navideñas y ustedes le dan al niño un presente espectacular. Hoy en día podemos pensar como una consola, yo no sé, de videojuegos, como un computador gamer. Pregunta, ¿ese niño se merecería eso? Si perdió el año, si lo expulsaron del colegio, ¿merecerá eso? No, señor, merece castigo. Pero Dios es así, Dios tiene gracia. Y como a ese niño le dieron su computadora gamer y le dieron, digamos, cosas que no merece, Dios asimismo al pueblo de Israel le va a dar algo que no merece. Bueno, quiero por favor también ver algo muy interesante y algo que yo ya había nombrado. Quiero ver desde cuándo es nuestra incredulidad. Vamos a ir por favor a Salmos 58.3. En Salmos 58.3 es muy interesante que vemos que la incredulidad de las personas parte no solamente desde que la persona nace, sino más allá. Entonces miren lo que dice Salmos 58.3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Pero hagamos énfasis en la primera parte. Se apartaron los impíos desde la matriz, ¿cierto? ¿Qué es una persona impía? Una persona impía es una persona que puede ser buena gente, pero que no tiene en cuenta a Dios para nada. Eso es un impío. El impío puede ser el buen padre de familia, el buen hombre de negocios, el Caín en tiempos modernos. La persona excelente idealmente, pero la persona que no hace las cosas a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. Bueno, entonces aquí hay algo muy interesante y quiero ver este punto que es clave. Entonces recordemos que siempre van a presentarse dos soluciones, una solución a la manera de Dios y otra solución a la manera del hombre. Recordemos Génesis capítulo 3 versículo 7, el hombre intentó solucionar las cosas a su manera, colocándose hojas de delantales de hojas de higuera, o sea, hicieron delantales, pero a Dios eso no le agradó. Y en Génesis 3:21, Dios mató a un cordero inocente para que viviera un pecador. Bueno, entonces, toda cosa que hicieran los hijos de Israel no serviría para que ellos se salvaran. Por ejemplo, supongamos que el pueblo de Israel dijera, no, pues con estos palos que tenemos y con estas armas rudimentarias vamos a enfrentar a los egipcios. Ustedes imagínense, viene el ejército ruso, el ejército chino y el de los Estados Unidos. No, pues yo no sé, pues enfrentémoslo con mi celular y yo les boto mi celular y eso, mejor dicho, con eso les voy a hacer gran daño. ¿Sí ven? Con eso no voy a hacer nada y más bien me van a matar a mí. ¿Sí ven? Otra solución, no, construyamos rápidamente una balsa, rápidamente, y con esa balsa pasamos. Pero recordemos, eran más de 2 millones de personas las que iban ahí, o sea, no tenían el tiempo. ¿Sí? Cualquier solución que se le pudiera ocurrir al hombre para pasar al otro lado, porque recordemos, estaba el pueblo Israel y después estaban los egipcios detrás de ellos y adelante, ¿qué había delante de ellos? Había un mar y no había ninguna solución para ellos. La única solución era la que Dios podía dar, la que Dios podía proveer, porque ellos estaban entre la espada y la pared. Por eso ellos dicen, Moisés, más bien nos hubieras dejado en Egipto, ¿cierto? Porque ellos no querían morir en el desierto. Pero Dios va a actuar de una manera maravillosa, de una manera prodigiosa, de una manera que ninguno de nosotros va a merecer, y esa manera ya la vamos a ver. Vamos a ver cómo Dios va a hacer algo espectacular. Aquí les voy a mostrar una imagen de lo que Dios hizo. Bueno, entonces a Dios no le agradaron esas vestiduras de Adán y Eva, no le gustó tampoco los frutos de Caín, que eran frutos excelentes, como dice Hebreos 11:4, no. A Dios lo que le interesaba era que un inocente muriera por un pecador. Esa es la solución. Bueno, entonces vamos a leer Éxodo 14, 13 al 16. Éxodo 14, 13 al 16.
nos dice Éxodo 14, 13 al 16. Bueno, como les decía, el pueblo era incrédulo. Éxodo 14, versos 13 al 16. Nos dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, los hijos de Israel, ¿qué tenían que hacer? Marchar. Veamos el verso 16. Y aquí les voy a mostrar la imagen que les había dicho que estaba buscando ahorita. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Es decir, que Dios va a hacer un hecho prodigioso. Va a permitir que Moisés, por favor de él, abra el mar en dos. Vamos a ver, por favor, Dani, si nos enfocas esta imagen. Vamos a ver una imagen cómo Moisés dividió el mar en dos partes. Entonces vemos que Moisés levanta la vara y levanta su mano y le dice al pueblo: marchen, marchen. Aquí hay algo curioso. Ahí en ese momento había viejitos, había niños, mujeres embarazadas, habían personas que no podían valerse por ellas mismas, que requerían una ayuda divina, una ayuda celestial, y hasta las que estaban en salud. Imagínense enfrentar a un ejército tan poderoso como el egipcio, que era uno de los ejércitos, sino el más poderoso en ese mundo conocido en ese entonces. Imaginémonos hoy enfrentar al ejército de Estados Unidos, de Rusia y de China, pero juntos. Bravo, ¿no? Imposible. Vencerlos era imposible. El único que los podía vencer era el Señor. Y hay algo curioso. El Señor va a herir al mar. Si ven que el Señor en esta imagen, Él hiere al mar en dos. Ahí se ve que el mar se parte en dos, es decir, el mar es herido. Vimos que el cordero era herido para que Israel tuviera vida. Vemos que el mar es herido para que el pueblo pueda salir. Entonces hay heridas de vida para algunos y heridas de muerte para otros. Vamos a ver que cuando murieron los corderos fue una herida de vida para el pueblo de Israel. Entonces recordemos desde antes, cuando Caín y Abel estaban, Abel ofreció el cordero y lo mató. Esa fue una herida de vida para Abel, pero fue una herida de muerte para Caín. Más adelante, cuando vimos el suceso en que acabamos de ver de la Pascua, entonces fue una herida de vida para los hebreos, pero una herida de muerte para los egipcios, porque recordemos que los egipcios no untaron los dinteles, ni el dintel, que es la parte de arriba, ni los postes, los untaron de la sangre de ese inocente cordero, ¿cierto? Bueno, entonces van a pasar aproximadamente 2,5 millones de personas. Imagínense, ese mar van a pasar los millones. Y pónganle cuidado que hay algo interesante. ¿Se acuerdan de la columna de nube y de la columna de fuego? La columna de nube se va a interponer entre los egipcios y entre los hebreos. Para los egipcios era oscuridad, para los hebreos era luz. Bueno, entonces vamos a leer Éxodo 14:31. Vamos a Éxodo 14:31. Éxodo 14:31. Cita así: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Pareciera que el pueblo de Israel, cuando pasa este hecho, van a creer en el Señor, ¿cierto? Uno dice: uy, no, mire, el pueblo creyó. Hoy en día hay grupos que muestran que porque una persona está en silla de ruedas y se levanta, uy, no, yo creo. O porque una persona está ciega y ve, yo creo.
Y hay algo curioso, en Éxodo capítulo 15 se titula Cántico de Moisés y de María. Uno diría, uy, la gente creyó. Ahí está un cántico que hoy en día en muchos grupos llamados cristianos lo tienen, que dice: echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Yo creo que ustedes han escuchado la canción. El pueblo de Israel estaba así de feliz. Pero la pregunta es, ¿será que su fe fue una fe genuina? Vamos a ver, queridos amigos, si eso fue una fe genuina. Si tú cantas, echó a la mar quien los perseguía, pregúntate si tu fe es verdadera o tu fe es como esta fe. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ir, si son tan amables, a Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16 vamos a leer los versos 1, 2 y 3. Y bueno, dice así, capítulo 1, capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué les parece esa fe del capítulo 15? Dice el capítulo 15, Cántico de María, ¿cierto? Pero ya acá, echó a la mar, yo ya no lo veo. Yo veo que ahí ya no hay esa fe. ¿Sí ven? Porque la verdadera fe no es por el ver. La verdadera fe es por el oír. Y es el oír la palabra de Dios. ¿Sí ven? Entonces, desde la antigüedad, desde los sucesos bíblicos, nos está mostrando que si tu fe está basada en milagros, déjame decirte, amigo, que tienes una fe falsa, una fe mentirosa que te va a llevar al lago de fuego. Bueno, vamos a seguir. Entonces, hoy en día mucha gente piensa que por ir a una iglesia se va a salvar, que por orar se va a salvar, que por cantar echó a la mar quien los perseguía, todo eso piensan que se van a salvar de la ira de Dios o por hacer cosas buenas, pero realmente no es así. Entonces el pueblo de Israel va a murmurar contra Dios y contra Moisés. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 16, vamos a leer desde el verso 11 al 14. Póngale cuidado. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones. Éxodo 16, capítulo 16, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 14. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Les tengo una pregunta, miren, el pueblo de Israel había sido liberado por esos 10 grandes portentosos hechos. Además, Dios había herido el mar para salvarlo. Y ahora Dios, en su gracia, les va a dar comida, les va a dar codornices y les va a dar un pan especial. Un pan que vamos a ver que se llama maná. Pero pregunta, amigos, ¿el pueblo de Israel merecía eso? No, señores, el pueblo de Israel nada más y nada menos merecía lo que yo y tú, amigo, merecemos: morir eternamente y estar eternamente separados de Dios. Pero Dios en su gracia va a darle eso. El pueblo de Israel no lo merecía por su incredulidad. Bueno, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 16, capítulo 16, verso 16 al verso 20. Éxodo capítulo 16, versículo 16 al 20.
Leamos por favor. Dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, o sea, del maná, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Verso 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, es decir, dio mal olor. Y se enojó contra ellos Moisés. Entonces es triste. Bueno, es un suceso feliz, pero a la vez triste. Feliz porque Dios tiene gracia con las personas. Y recordemos que la gracia es un regalo inmerecido de Dios. Dios les va a dar este pan que no merecen, pero Dios les va a dar unas instrucciones exactas, que con ese pan del cielo llamado maná no lo podían almacenar todos los días, porque si lo almacenaban, al otro día les iba a criar gusanos y iba a oler horrible, un olor asqueroso, sino que lo que iban a comer lo tenían que comer de manera diaria. El maná tiene unas características especiales. Hay algo interesante, cuando por ejemplo las personas van al supermercado, van a comprar a los grandes lugares o la plaza de mercado donde compren, porque yo sé que hay varias personas que nos escuchan en varias partes, entonces donde van a comprar para suplir sus necesidades físicas de alimento, van a lugares y allá compran, por ejemplo, los que tienen, por ejemplo, pueden comprar para 30 días, por ejemplo, los que un poquito menos 20, hay gente que 15 y hay gente que hasta semanalmente compra y almacena, pero Dios le da una instrucción específica al pueblo de Israel que no pueden dejar para el otro día, y con ello vamos a ver, queridos amigos, que Dios nos está dando algo importante con este pan que viene del cielo. Hay algo curioso, y en el lugar que me encuentro hay una iglesia muy bonita que se llama la iglesia Pan de Vida, y es bonito ese nombre. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver las características del maná. El maná tiene 3 características. Primero, es un pan como la columna de nube, como la columna de fuego. Es un pan que viene del cielo. Segundo, es un pan que da ¿qué? Vida. Y es un pan, tercero, que es una provisión diaria. ¿Sí ven? Ese es el pan que vendría del cielo. Por eso me gusta el nombre de esta iglesia, Iglesia Pan de Vida. Porque el verdadero pan de vida, como más adelante lo vamos a ver, es Cristo Jesús. El maná que viene del cielo, es un pan sobrenatural que viene del cielo. Es un pan que da vida y es una provisión diaria. ¿Sí ven? Entonces, ¿de dónde viene la verdadera salvación, amigo? La verdadera salvación no es, por favor, inclina tu cabeza y hagamos la siguiente oración. No, señor, tu salvación no viene de ahí. Tu salvación viene del cielo a la tierra. La verdadera salvación viene del cielo. La falsa salvación, la falsa, y yo lo hice, es la oración de fe. Hoy en día mucha gente hace oración de fe, dice, no, pues, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. No, señores, esa es una falsa conversión, y si has hecho eso, arrepiéntete. Y como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de ¿quién? De Dios. Bueno, entonces ya vimos las características del maná. Ahora vamos a ver si el pueblo de Israel con el maná le bastó. Vamos a ir a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17 nos va a dar otro suceso muy interesante y muy bonito.
pero nuevamente nos va a mostrar la gracia del Señor. En Reina Valera se titula Agua de la Roca. Recordemos que estos subtítulos y estos capítulos no son de inspiración humana, pero nos sirven para guiarnos. Bueno, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 17, 1 al 3. Uno pensaría, uy no, pero mire, el pueblo de Israel ya vio creer, vio las 10 plagas, vio cómo Dios abrió el mar, también vio cómo Dios envió el maná. Uno dice, uy no, ya o sea el colmo que no crean, ¿cierto? Pero vamos a ver, amigo, ¿cómo soy yo y cómo eres tú si Dios no hace una obra sobrenatural en tu ser? Vamos a leer Éxodo capítulo 17, versos 1 al 3. Cita así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Imagínense, en un desierto no es fácil encontrar agua. Uno puede decir, bueno, hagamos aquí una hidráulica y cabemos, no, eso no es fácil. Verso 2: Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y ya lo habían tentado, amigo, recordemos, no una, no dos, no tres, repetitivamente, varias veces. Verso 3: Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Sí ven? El pueblo de Israel no recordaba lo que el Señor había hecho por él. Y desafortunadamente nosotros tampoco recordamos lo que el Señor ha hecho a favor de nosotros. Es importante que recordemos eso. Importante otra cuestión acá. Vamos a ver cómo Dios va a obrar de una manera sobrenatural en el hombre. Bueno, quiero que por favor vayamos a Mateo 6:21. Y hay algo interesante aquí que quiero hacer una pequeña reflexión, y es lo siguiente. Hoy en día la gente dice creer en Dios. Dice, uy no, yo sí creo en Diosito. Y digo Diosito porque es un falso Dios. Porque sí, yo creo en Diosito, yo voy a la iglesia, pero entre semana vivo mi vida como me da la gana. Vivo una vida que no le agrada a Dios. Pero si oro, canto, voy a la iglesia, doy dinerito a la iglesia, hago obras, pero no, amigo, eso no basta. Porque mira lo que dice Mateo 6:21, y era donde Israel tenía su corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amigo, ¿dónde está tu corazón? El corazón del pueblo de Israel estaba en esta tierra, estaba en Egipto. Tu corazón puede estar en Egipto, puede estar en esta tierra. ¿Y sabes qué? Si tu corazón está en esta tierra, te aseguro que vas a ir eternamente al lago de fuego. Y puede ser que te esté riendo de esto, ¿sí? Te está riendo, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Te vas a acordar una y otra vez cuando estés en el lago de fuego, cuando no haya esperanza para ti. Vas a arrepentirte, pero ya no va a valer de nada, ya no va a valer de nada. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Bueno, vamos a ver entonces, como les decía, el suceso del agua de la roca. Vamos a ir a Éxodo 17:3. Éxodo 17:3. Éxodo 17:3 cita así. Lo vuelvo a leer, que ese ya lo había leído. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y ven, a ellos les importaba más que lo material, las cosas materiales, las cosas visibles, pero no tenían su vista puesto en el eterno, puesto en el maná que viene del cielo, puesto en la columna de nube, en la columna de fuego que viene del cielo, ¿sí ven? Y recordemos también, el mar fue partido en dos, de arriba a abajo, es decir, la salvación ¿de dónde viene? De arriba.
la salvación verdadera, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a leer versos 4, 5 y 6. Éxodo capítulo 17, versos 4, 5 y 6. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ves, ¿sí se acuerdan cuando el río se partió en Dios? Verso 6, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas agua, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es decir, que Dios iba a hacer un hecho sobrenatural. Y queridos amigos, ¿la roca de dónde se partiría? La roca se partió de arriba a abajo. ¿Sí ven? Y dio aguas. ¿Para qué? 2,5 millones de personas aproximadamente, ¿no? Ustedes imagínense. Es un hecho sobrenatural, un hecho extraordinario. Ese libertador es la columna de nube, la columna de fuego. Ese libertador es el maná, ese libertador es la roca. ¿Sí? Tú tienes que estar aferrado a la roca. Entonces hay heridas que son heridas para salvación, y esa misma herida para salvación para algunos es herida de condenación para otros. Entonces Dios hiere a corderos para que vivan personas como Abel, pero para que mueran personas como Caín. Corderos para que viva el pueblo de Israel, pero mueran los egipcios. Dios hiere las aguas para que el pueblo de Israel pueda pasar por en medio de ellas. Y se me olvidó decirles algo importante. Dios también hiere las aguas para que el pueblo de Egipto entre ahí con oscuridad, y cuando quieran volver, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar, como se cerró esta etapa. Ahí todos los egipcios perecieron. Ahorita hay algo curioso y les pongo una tarea, ahorita que es Semana Santa, van a ver por favor, si quieren pues ver, aunque mejor vean estos videos claramente, pero si quieren ver pues historias, ciencia ficción, vean el Moisés que hace Hollywood, porque eso nada que ver con la realidad bíblica. Y es chistosísimo porque yo me acuerdo que entran todos los egipcios y que a Faraón al final le dice no, y ahí mejor dicho no, y la palabra de Dios relata que todos murieron, porque como leímos, que nunca más los volverían a ver, es decir, todos perecieron, todos murieron. Bueno, entonces pregunta, ¿es normal que de una roca salgan aguas? No, señor, es algo sobrenatural, ¿sí? Bueno, entonces vemos que el ser humano por sí mismo no se puede salvar. Digamos, los hebreos podían decir, uy, no tenemos hambre, vamos a tal lugar para aprovisionarnos, vamos a una tienda, vamos a un lugar para conseguir víveres, para conseguir comida. No, no podían, porque en el desierto no había nada, no podían salvarse desde antes. Recordemos, podían salvarse los egipcios, no podían salvarse los egipcios. Después podían salvarse de pasar esas aguas, no podían salvarse de pasar esas aguas. ¿Podían salvarse de comer? Tampoco, porque lo que ahorita les decía, no podían salvarse. ¿Podían salvarse de tener sed, de conseguir agua? No podían salvarse, porque la salvación una y otra vez, Dios nos está enseñando que no viene de nosotros, sino proviene de Dios. Entonces tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Bueno, entonces Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que merecía, como les había dicho, el pueblo egipcio era morir. Quiero que por favor vayamos a Éxodo capítulo 19. Y Éxodo capítulo 19 nos va a abrir algo muy importante, que por favor le ruego a todos los que han visto estos videos que vean el próximo video, y los que están viendo fielmente este video, que por favor el próximo sí que lo compartan y lo recompartan, porque el próximo video que se viene, como diríamos, es una bomba, y ya van a entender por qué es una bomba, porque son nada más y nada menos
que los 10 mandamientos. Una de mis lecciones favoritas. Sé que acá hubo cosas que no relaté, pero con el favor de Dios, digamos, en la segunda temporada van a haber pues más cuestiones, más detalles de todo esto, pero los invito a que por favor vayamos a Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19 vamos a ver que ya habían pasado 3 meses desde que el pueblo había salido de Egipto para entrar ya a un lugar que se llamaba Sinaí. Pónganle cuidado a lo que dice, vamos a leer del verso 1, 2 y 3, vamos a leer hasta el 4, dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila. Eso quiere decir, a ustedes no les costó absolutamente nada llegar aquí, y os he traído a mí. Ojo con el versículo 6, 5 y 6. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, aquí Dios está proponiendo un pacto. Un pacto en el cual Dios le dice: bueno, pueblo Israel, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y además que van a ser mi especial tesoro, yo voy a tratar con ustedes. Es decir, como si ustedes estuvieran en una empresa, trabajando en una empresa, y el jefe les dijera: ¿sabe qué? Yo no me quiero entender con sus compañeros de trabajo, yo me quiero entender con usted. Entonces vamos a hacer lo siguiente para entenderme con usted, ¿cierto? Yo voy a acordar con usted y usted hable con sus compañeros a favor mío. Es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad, ¿cierto? Entonces Dios les dice que tienen que guardar un pacto con Él. Les tengo una pregunta: ¿será que nosotros podemos pactar con Dios? Mucha gente hoy en día dice: uy, pacte con Dios. Hoy en día eso es falso y siempre ha sido falso, porque el hombre no puede pactar con Dios. Porque ¿qué es un pacto? Es un pacto, es algo que Dios da, no es algo que el hombre da. Dios es el que da las condiciones del pacto. Entonces, un pacto no es entre partes iguales. Un pacto es que hay una parte superior que le da unas instrucciones a una inferior. Entonces Dios le va a decir: usted hace esto y yo voy a darle estos privilegios. Entonces vamos a ver cómo el pueblo de Israel va a responder. Pónganle cuidado. Miren lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, Éxodo 19:8 dice: y todo el pueblo respondió y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, que los israelitas dijeron: sí, nosotros todos esos mandamientos que Dios diga vamos a cumplir. ¿Y saben qué? ¿Sí saben cuántos mandamientos son? Realmente son 613 mandamientos. Pero aquí hay un resumen en Éxodo capítulo 20 de 10 mandamientos. Los voy a citar rápidamente. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no adorarás a Dios conforme a tu imaginación. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento: honrarás a padre y madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no adulterarás. Octavo mandamiento: no robarás o no hurtarás. Noveno mandamiento: no mentirás. Y décimo mandamiento: no codiciarás. Pregunta, amigos, y si quieren redes sociales sería chévere, Dani,
que de pronto ahorita hagan esta tarea, me coloquen si pueden cumplir los 10 mandamientos o no. Los que me están escuchando, por favor, aquí, si pueden en el WhatsApp o ahí en el Facebook Live o pueden en YouTube o en donde quieran, contestarme esta pregunta. ¿Pueden cumplir algunos de los mandamientos, sí o no? Motivo a las personas que nos han sido fieles que por favor en el chat nos contesten sí, yo puedo cumplir algunos, sí, imagínense, son 613, yo creo que de pronto algunos sí, ¿cierto? Posiblemente, entonces coloquen sí, yo puedo cumplir, pero por favor que quede escrito, porque lo que queda escrito, escrito está. Yo soy abogado y me acuerdo que en la universidad había un doctor que es el doctor Medina, y él decía algo interesante. Él decía, hoy en día en su texto, en su libro de Derecho Civil Personas, dice que hoy en día la palabra es muy volátil, porque lo que no está escrito es volátil. Antiguamente la palabra no era volátil. Entonces quiero que por favor ustedes me escriban en el chat si puedo cumplir algunos de los mandamientos o no puedo, lo que crean. Algunos me contestarán que sí, otros que no, otros no sé, pero chévere tener sus respuestas. Y bueno, quiero que por favor la próxima vez veamos esta lección, porque créanme que la lección de los mandamientos es una lección vital. Bueno, entonces 3 conclusiones. La primera es que nosotros por nosotros mismos no nos podemos salvar. Requerimos que alguien nos salve. Siempre requerimos que un inocente, que es el libertador, muera por el pecador. Esa es la solución. No hay más soluciones, no hay más soluciones. Y ese inocente es Jesús. Entonces un inocente que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por el pecador. Esa es la solución, no hay más soluciones para salvarnos. Los israelitas, recordemos, no podían salvarse por nada de lo que ellos hicieran, nosotros tampoco. Segundo, si posiblemente tú, amigo, no crees en esto, eternamente irás al lago de fuego. Y es algo que la palabra de Dios nos revela en Mateo capítulo 25, 41, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, versículo 13, versículo 14 y versículo 15. Y en los evangelios, porque Jesús fue una de las personas que más habló del lago de fuego. Y bueno, tercero, gracias a Dios por las personas que ya hemos creído en ese libertador. Que Dios nos ayude en nuestra incredulidad, porque muchas veces yo comparto esto y vienen problemas a mi vida o a los problemas de las personas que creen en Dios a su vida y son problemas mínimos y no recordamos los hechos grandes y portentosos que ha hecho el Señor por nosotros. Bueno amigos, esto es todo por ahora. Les quiero agradecer mucho a mi Master Dani, también gracias a Mauricio Pineda por la camisa. Gracias Mauro, de verdad, por la camisa, eres muy amable, muy agradecido y bueno, Dios les bendiga, muy agradecido y hasta la próxima. Dios les siga bendiciendo, chao chao. Semper Reformatio.